Territorios del noroeste mexicano en el siglo XVII y sus principales puntos de investigación. Punto número 1. Desarrollo regional. ¿A qué le llamamos un desarrollo regional? Un desarrollo regional es la capacidad del ser humano para poder lograr un avance tanto en el ambiente público como en el ambiente privado, ya sea para un bien común o un bien personal. En este caso, al hablar de desarrollo regional, estamos hablando de que es una necesidad básica del ser humano. A principios del siglo XVII, en el noroeste mexicano, la cultura ibérica no había logrado penetrar esas estructuras económicas, políticas y sociales como había ocurrido en las provincias de la Nueva España y en algunos del noroeste. Pero nos preguntamos, ¿a qué se debía este atraso? ¿Por qué a pesar de casi 3 siglos de presencia española en el norte, no se había logrado conquistar con éxito estos territorios? Un personaje llamado Félix María Calleja aseguraba que el atraso se debía a una gran medida de la incapacidad de los habitantes para formar verdaderos centros urbanos que regularan sus actividades. Esta persona pensaba que los mexicanos no podían hacer grupos sociales en los cuales esos centros urbanos se llevaran a cabo. Desde el siglo XVI, las provincias del norte se convirtieron en un territorio en disputa, primero entre los indígenas nativos y los colonos españoles, y a partir del siglo XV, entre estos y los grupos de apaches y comanches expulsados por los ingleses, los colonos angloamericanos y los franceses. En 1795, Callejas aseguraba que el futuro de las provincias del norte dependería del incremento de la población y sería su más segura y sólida defensa que la nación, entre comillas, llamada, que lograra unir la mejor condición de soldado con la del ciudadano en una misma persona. Tendrá toda la ventaja, entenderá su religión, costumbres e idiomas y prosperarán las demás: artes, industrias y comercio. ¿A qué nos referimos? Al hablar de artes, industria y comercio, son las 3 principales puntos para desarrollar o que se estaban tratando de desarrollar en ese punto, en ese tiempo, en ese siglo, en esa época. Y al momento lo único que querían era sobresalir en esos 3. Entonces, pues obviamente era necesario los grupos. Esos grupos se formaron para iniciar todo el desarrollo. Cuando comenzaron a ocupar los territorios de Texas, en el desarrollo de este trabajo, se analizarán las causas que impidieron la formación de centros urbanos en el noroeste y de la necesidad que tenía la colonia de consolidarlos para lograr el desarrollo de la región y de esta manera asegurar su dominio sobre estos territorios. Se conoce que la colonia española siempre buscaba estar arriba, siempre sobresaliendo, siempre tratando de ser las mejores, por así llamarlo. Ahora hablaremos un poco del desarrollo de sus actividades. El predominio de una economía agrícola durante los primeros años del México independiente implica que más del 50% de la fuerza de trabajo se refugiaría en el sector agroalimentario. ¿A qué nos referimos a esto? Sabemos que los mexicanos siempre han sobresalido en este ámbito, siempre en lo que se trata de tratar tierras. La agricultura y la ganadería fueron las actividades económicas más importantes por el sustento alimenticio de toda la población. Es obvio que teníamos todas las necesidades básicas de todas las personas en esos tiempos. La necesidad de la comida, la bebida, el plantío, trata de tierras y todo lo que se tratase de ello. Las regiones agrícolas más importantes se localizaban en el Bajío, Guadalajara, Michoacán y Puebla, donde se cultivaba maíz y trigo. El azúcar se producía principalmente en Morelos, el pulque en los valles de Toluca y Chalco, el tabaco, algodón y café en la región de Veracruz. Estas regiones son nombradas porque son las más importantes productoras de estos mismos materias primas. Al hablar de lo que es el desarrollo de actividades,
nos estamos refiriendo a todo lo que se dedicaban nuestros antiguos mexicanos y lo que siguen haciendo, porque obviamente esto no se ha dejado de hacer, más sin embargo ha cambiado el tipo de proceso y ha cambiado todo lo que resalta de ello. ¿Qué son los gremios? Hemos escuchado mucho hablar de los gremios, pero sabemos que es una corporación de trabajadores artesanales que se agrupaban para protegerse en el desempeño del mismo oficio. Establecía también las reglas sobre la manera de trabajar la materia, garantizando la calidad de los materiales, las técnicas de fabricación y las características del producto. Los gremios eran grupos importantes de artesanos. Esos artesanos eran los que regían, los que dominaban y decían cómo se hacían las cosas, tanto qué materiales utilizaban, la calidad de los mismos, sus técnicas y las características de los productos producidos para su venta. Sabemos que todas las personas necesitan un oficio, o más bien necesitan producir o ganar dinero. Ahora, los oficios de la Hacienda Nueva Hispana eran el tesorero, que era el encargado de toda la recaudación monetaria de las grandes masas o de los grandes poderes, hablando de la colonia española y todo su mestizaje. Contador, esa persona que te ayuda a salir, a administrar, a saber qué hacer con el dinero. Normalmente ellos se encargaban de administrar el dinero de las haciendas o de los hacendados. El contador siempre ha sido una de las personas más importantes, hablando de los principales personajes. Como lo decíamos, las tesorerías donde se captaban los impuestos de la monarquía española, al igual, también llamada relación jurada o tanteo. Era un resumen ejecutivo de las entradas y salidas de dinero en una tesorería específica. Normalmente, todos los paisajes y transformaciones del territorio eran muy grandes, tanto que durante el siglo XVI la división territorial era por reinos. Era un reino sumamente extenso. Había un virrey, por lo que se llamaba virreinato. El poder de los conventos masculinos y femeninos también es una de las partes más importantes, porque sus funciones era evangelizar la población autóctona, la vida conventual de la comunidad religiosa, la asistencia a la población y a la congregación conventual, entre otras. Sabemos que una parte más fundamental era la colonización, que fue la evangelización, una forma de dominar pues a las personas mexicanas, o en este caso a las personas nativas. Sabemos también que se hicieron estos tipos de conventos para el desarrollo de nuevas actividades, para el desarrollo de nuevos factores económicos, industriales y también empresariales. El arte se centraba en lo barroco, novohispano, ya que comparte con el barroco europeo sus características principales, entre ellas ornamentación abundante, efectismo, tensión, dinamismo y tenebrismo. Sin embargo, también desarrolló características propias. ¿A qué nos referimos? Que esa arte se basaba en varias artes antiguas o varias artes ya creadas, pero también daba un poco de lo que es un toque personal. Las sociedades y colonias novohispanas se formó a lo largo de 3 siglos de la dominación española, que son los productos del mestizaje racial y cultural, que conformó una nueva sociedad que no era española y que poco a poco dejaba de ser indígenas. El país adquirió una nueva política bajo el nombre de Nueva España. Todos conocemos lo que es el mestizaje. Es una combinación entre razas, española, mexicana de otro tipo y así sucesivamente. Los indígenas dejaron de ser indígenas para formarse un poco más españoles y tener ese balance. Y los españoles dejaron de ser españoles para volverse más indígenas y al igual tener ese mestizaje o ese nivelado, por así decirlo. ¿A qué nos referimos a esto? Por si no lo hemos entendido, los españoles que llegaron se juntaban con indígenas,
Se casaban, tenían hijos y este producto de esta relación se le llama un mestizo. Sabemos que la colonia novohispana es una de las partes más importantes del desarrollo de nuestro México, así como también es importante saber algunos puntos de información, informarse bien de qué fue lo que en realidad pasó, porque obviamente nadie nos va a venir a contar sobre nuestro México. Nuestro México es único, nuestro México es mágico. Entonces, hay que investigar un poco más, saber y tener más información capaz, verídica y confortable, para también así nosotros poder nutrirnos de toda esa belleza artística, empresarial, económica, administrativa e histórica que nos lleva a cabo nuestro bello México.